Carta para un rey. Ojalá algún día pudiera recordar mi primer día en este mundo, mi primer llanto, mi primer respiro, mi primer latido, mi primer suspiro, la primera vez que una luz me obligó a cerrar los ojos, seguido del mismo instante en que los había abierto, la primera vez que escuché a alguien. ¿Quién sería? ¿Qué diría? Y hasta lo que habré pensado y opinado de ello en mis primeras horas de vida, pero no sé. ¿Cómo me gustaría recordar la primera vez que sentí muy cerca el seno de mi madre? Saber quién fue el primer ser que me dio un beso. De seguro fue ella. Pero aún no recuerdo nada. Me gustaría saber quién fue la tercera persona que me dijo te amo, pero no puedo. Y así sé que todo eso pasó. Eran esas las primeras razones para decirte gracias, y sin embargo no lo hice. Luego pasaron meses y hasta años y vagos recuerdos llegan a mi mente. Mi primer beso, que de seguro no fue el primero. La primera vez que sentí miedo, pero podría asegurar que tampoco fue la primera. La segunda vez que lloré, que desde luego no fue la segunda. En fin, no recuerdo mis primeras veces. Pero ya desde ese momento sabía que no iban a ser las últimas. Y siguen pasando los años y recuerdo mi primera rabia, mi primer destello de amor, mi primera ilusión, mi primera desilusión, y siguen llegando mis supuestas primeras veces. ¿Sería esto acaso mi génesis? ¿O quizá sea solo una continuación o un punto y seguido en mi experiencia en este espacio? Puede ser. Todo en esta vida se vale, sobre todo en la mía, que aprendí a sobrellevar todo lo que se vale. Seguí creciendo en el recuerdo, porque no he conocido el primer ser que se haya sorprendido a sí mismo creciendo, o al menos en esta vida. Pero acuérdate, en esta vida se vale todo. Llegó entonces cuando nací por tercera vez, y fue allí cuando sí recuerdo todo. El doctor fue alguien llamado Oportunidad, que era un poco más cortés que el de mi segundo nacimiento, y también lloré más, mucho más que aquel entonces en la cual creí haber nacido. No hubo necesidad de abrir los ojos, fue esa la razón por la cual volví a nacer. Y aún recuerdo que el doctor Oportunidad no me dejó cerrarlos cuando la luz se encandelillaba mucho más que mi segundo nacimiento. Y por supuesto recuerdo el primer ser que me besó. Fue la primera razón de mis oídos de escuchar un te amo. Lo que dijo, pero esta vez no pude opinar nada. Creo que en mi segundo nacimiento, si lo hice, él se llamaba Jesús. Nadie en mis dos últimas vidas me había impresionado tanto, pero lástima, me dije, más que como un consuelo, que como una ironía. Me dijo, no hay que enseñarte nada que no sepas. Tan solo tienes que encontrarlo. Todo lo que yo hago es perfecto, en este espacio donde estás. Si no hubieras servido en este espacio, sencillamente no estuvieras aquí. Eso me llena, aunque no me convenció. Y volví a decir, lástima. Esta vez sí con mucha ironía. Comencé a crecer y así descubrir que no era como mi segunda vida. Que crecías hasta que una determinada edad te dice hasta aquí. Y siendo todavía más cruel, cuando crees que ya estás apto y no es así. Allá lo superficial te decía que subías para luego bajar. Y aquí su ausencia gritaba recordándote que esta vida creces y creces hasta que tú mismo digas ya. Es por eso, maestro, que te escribo esta carta, para pasarte antiguas facturas de gracias, que no sé por qué idiota razón se quedan guardadas en esta gaveta de nuestra vida cotidiana.
Gracias por tantos momentos difíciles que solo tú y yo conocemos. Gracias por estos días que uno tras otro van rompiendo su récord de paz y felicidad. Gracias por esos ideales que sembraste en mí. Gracias por esas lágrimas que derramaste en cada uno de los espacios que un día respiré. Gracias por tantas cosas que en mi segunda vida hubiera llamado casualidad y que en esta forman parte de mi día a día. Gracias por tanta gente que me trató de hacer daño, que de seguro que sin sus zancadillas no hubiera podido estar en esta tercera vida escribiendo esta carta. Ojalá que el cartero seas tú. Sí, tú, el que está leyendo o oyendo esta carta. De verdad te lo agradecería. Gracias, maestro, te amo. Escrito por nuestro amigo Duber Villalobos. Agradecer es la mejor virtud del ser humano. Aprovéchala y descubre cuán grande puede ser. En Pensamiento de Color te agradecemos por ver estos videos, por compartirnos, dejarnos tus likes y tus comentarios. Y sobre todo, agradecemos al maestro por permitirnos hacer de estos espacios una realidad. Muchas gracias por seguirnos y si aún no lo sigues, te recomendamos que te suscribas a nuestro canal, en donde intentamos que tu calidad de vida mejore a diario. Somos Pensamiento de Color.